Buenos días a todos, sean bienvenidos. Consejero Juan Pablo, si gusta tomar asiento. De igual manera, le pregunto al representante suplente de Morena si toda vez que no ha llegado su representante propietario gusta tomar asiento en el lugar. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. De igual manera les recuerdo que será videograbada esta sesión, por lo cual les pido que evitemos atravesarnos en la cámara para que salga toda la grabación como nos la solicitan, por favor. Bueno, buenos días, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 11:07 del día 15 de abril de 2024, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 168, fracción sexta, 217, 219 del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146, fracciones cuarta, séptima, octava, novena, décima, 13, la 13ª, 14 y 19, así como artículos 147, fracciones primera, tercera y cuarta, 148, fracciones 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 13, 149, fracciones primera y quinta, 151, fracción 1, 152, 155, 156, 162, 160, 164, 166, 167, fracciones quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, Presidenta. Señora Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión los días 11 y 12 del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Ariadna Gabriel Guzmán, Presidenta. Presente. Gloria Lucas de Jesús, consejera propietaria. Adalilia Santiago Guzmán, consejera propietaria. Ana Patricia García Santiago, consejera propietaria. Juan Pablo de la Cruz, consejero propietario. Álvaro Martínez González, consejero propietario. Sergio Martínez Domínguez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Ismael Santiago Chimán, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Y el de la voz. Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar la presidenta o en su caso, o en su ausencia, el secretario, así como los artículos 5, fracción 23, 146, fracción séptima, 148, fracción quinta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permito informar a usted que están presentes 5 consejeras y consejeros electorales propietarios, 2 representaciones de partidos políticos propietarios y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral del siguiente punto del orden del día. Con gusto.
El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda y 167, fracciones quinta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 11 minutos del 15 de abril del 2024, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Timilpan. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral. Gracias, señor secretario. En vista de que los integrantes de este Consejo Municipal que están presentes en este momento en la mesa del Pleno ya les ha sido tomada la protesta de ley correspondiente, continuamos con el desarrollo de la sesión. Señor secretario, a favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Al respecto, Presidenta, me permito informar a usted que el orden del día, con sus respectivos anexos, fueron circulados a las y los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de presentes y declaración del quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías, integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral en su caso. 6. Informe sobre la solicitud y el registro de plataformas electorales para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal o de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 7. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se asigna lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral. 8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante Acuerdo 2 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas electorales que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 9. Informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y contiguas por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. 10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas. 11. Informe sobre el avance en la habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, CATV. 12. Informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. 13. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral y el estatus que guardan,
así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del Instituto Nacional Electoral en la entidad. 14. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México en su caso. 15. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral adscrito a la Junta Municipal del 16 de marzo al 11 de abril de 2024. Le informo, Presidenta, que siendo las 11:16 horas, se incorpora la representante propietaria del Partido Acción Nacional en la mesa del Pleno. Gracias, señor secretario. Bienvenida, señora representante. Continúe con la lectura, por favor. 16. Informe sobre los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Municipal Electoral del 16 de marzo al 11 de abril de 2024 en su caso. 17. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024, discusión y aprobación en su caso. 18. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024. 19. Informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024 del Estado de México. 20. Asuntos generales. 21. Declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, pregunto a ustedes si tienen algún comentario que agregar al respecto del orden del día o algún punto que soliciten se incorporen asuntos generales. No habiendo ningún comentario, señor secretario, pido por favor solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, señora Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señora Presidenta, que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales presentes en la mesa del Pleno de este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fueron remitidos los siguientes documentos: informe sobre la solicitud y el registro de plataformas electorales para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal o de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se asignan lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye el personal de la Junta que fue designado mediante acuerdo 2 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y contiguas por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Informe sobre el avance en la habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos CAT.
Informe del proceso de reclutamiento, selección, contratación de las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. Presidenta, le informo que siendo las 11 de la mañana con 20 minutos se incorpora el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática en la mesa del Pleno. Buenos días, gracias señor secretario, bienvenido representante. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral y el estatus que guardan, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes al Instituto Nacional Electoral. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México en su caso. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocalía de Organización Electoral, adscrito a la Junta Municipal del periodo del 16 de marzo al 11 de abril del 2024. Informe sobre los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral del 16 de marzo al 11 de abril del 2024 en su caso. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo del 2024. Discusión y aprobación en su caso. Informe de las actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo del 2024. Informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicables para el desarrollo de diputaciones locales y ayuntamientos 2024 del Estado de México. Con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensa, la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a propuesta la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, Presidenta, que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales de este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, les informo que en fecha 2 de marzo del 2024 se presentó el escrito de renuncia por parte de la consejera electoral suplente, la C. Viviana Martínez Chimal, la cual se remitió vía oficialía de partes al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante oficio IEM/CM 103/19/2024 y en fecha 3 de marzo del 2024. Posteriormente, en fecha 8 de abril del 2024, se recibió en este Consejo Municipal el nombramiento de la consejera electoral suplente, la C. Noemí Patricio Mendoza, quien fue designada mediante acuerdo IEM/CG/2/2024 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al respecto. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará contenido en el acta de esta sesión.
Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo Municipal, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud y el registro de plataformas electorales para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal o de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, señoras y señores integrantes de este Consejo. Debido a que el informe sobre la solicitud y el registro de plataformas electorales para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México ante el Consejo Municipal o de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se asignan lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se asignan lugares de uso común para la colocación de propaganda electoral, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo a través del cual se adiciona o sustituye al personal de la Junta que fue designado mediante Acuerdo 2 para tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, les informo que al día de hoy no se ha realizado ninguna sustitución ni adición del personal que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral y o a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, por lo cual no se genera el acuerdo en referencia. Además de que el informe correspondiente les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. No habiendo ninguna observación ni comentario, pido por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y contiguas por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo,
debido a que el proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal, o en su caso el recuento de votos en la totalidad de las casillas, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. No habiendo alguna manifestación, señor secretario, conforme al artículo 149, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Claro que sí, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto del acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señora presidenta, que el acuerdo para la habilitación de espacios de los distintos escenarios para el desarrollo del cómputo municipal o, en su caso, el recuento de votos en la totalidad de las casillas ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Gracias, señoras y señores integrantes del Consejo. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta cuarta sesión ordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre el avance en la habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, CATD. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre el avance de la habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos, CAT, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de las diputaciones locales y ayuntamientos 2024. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las personas supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral y el estatus que guarda, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral y el estatus que guardan, así como la acreditación por parte de los órganos correspondientes del Instituto Nacional Electoral en la entidad, les fue circulado previamente con la convocatoria y
y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe ninguna manifestación, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto Electoral del Estado de México en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe ninguna manifestación, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde, antes que nada le informo, presidenta, que siendo las 11 horas con 37 minutos, se incorpora el representante suplente de Morena a la mesa del pleno. Y también el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática se incorpora a la mesa del pleno, siendo la misma hora, las 11:37. Gracias, señor secretario. Toda vez que nuestro representante suplente del partido de Morena no ha tomado protesta ante este consejo, pido de manera respetuosa todos nos pongamos de pie a efecto de tomar la protesta de ley. Señoras y señores integrantes de este Consejo Electoral, con fundamento en los artículos 98, fracción tercera, y 146, fracción 11 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar protesta de ley al representante del partido político, el C. Luis Telles Almaraz, como representante suplente del partido Morena, acreditado ante este Consejo Municipal Electoral, para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. Por lo cual le pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del instituto? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado de México se lo demanden. Pueden tomar asiento. Gracias. Toda vez que no hubo manifestación respecto al punto sobre la recepción de quejas en materia de propaganda electoral, por favor, señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo,
el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocalía de Organización Electoral adscrito a la Junta Municipal del 16 de marzo al 11 de abril de 2024. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la Vocalía de Organización Electoral adscrito a la Junta Municipal de fecha 16 de marzo al 11 de abril del 2024 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral del 16 de marzo al 11 de abril de 2024 en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral del 16 de marzo al 11 de abril del 2024 en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024, discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo del 2024 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Gracias. No habiendo ninguna manifestación, señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procede a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo del 2024. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Informo a usted, señora presidenta, que el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024 ha sido aprobado con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Gracias, integrantes del Consejo. El informe será anexado al acta de esta cuarta sesión ordinaria. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo de 2024. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de marzo 2024 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de diputaciones locales
y Ayuntamientos 2024 del Estado de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fueron remitidos los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024 del Estado de México y fueron circulados, pregunto si tienen, así como también fue dispensada su lectura, pregunto si tienen alguna observación. Gracias. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta sesión. Señor secretario, por favor, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano. Gracias. Cedo el uso de la voz al representante del PRI. Vamos con el permiso de la presidencia de este Consejo, de los integrantes del Consejo, de representaciones de los distintos partidos políticos que están en esta mesa. Le hago una atenta solicitud a la presidenta del Consejo en virtud de que pueda autorizar la expedición de copias certificadas de la presente acta de sesión a favor de mi representada por serme de utilidad y también pedirle a esta presencia que se pueda pronunciar al respecto de ser posible. Muchas gracias, presidente. Gracias. Sí, toda vez que una de las facultades de esta presidencia como tal es expedir copias certificadas de todos los actos que estemos llevando a cabo como autoridad electoral, se le expedirán en un lapso de 3 días hábiles, también que pueda pasar por ellas previo acuse de recibido, señor representante. Gracias, presidente. ¿Alguna manifestación diversa? Sí, por favor. Ya no es un comentario, este órgano local envía un comunicado a todos los servidores públicos que ya somos en aras de los comienzos, que ya dejen de usar los programas públicos para que se respete la ley, que se respete la veda. Entonces sí me gustaría que hubiera ese comunicado a todos los servidores públicos que ya no anden entregando. Tienen que entregar lo que están entregando en fechas de no elecciones para que sea pareja algún día. Eso. Gracias, se tienen por escuchar sus manifestaciones y de acuerdo a las facultades que nos confiere nuestro cargo, se hará lo conducente. Gracias. Al no haber más intervenciones, señor secretario, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente cuarta sesión ordinaria de este Consejo Municipal de Timilpan, siendo las 11:49 del día 15 de abril del 2024. Agradezco a todos su asistencia a esta sesión de Consejo. Gracias y buen día.